Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema complejo, pero súper importante, el mundo interno de la disociación y cómo se puede empezar a sanar en terapia. Y para entenderlo, vamos a seguir las claves que nos da una experta en el tema, Begoña Aznares. Así que bueno, empecemos. A ver, es muy común que en terapia uno escuche esta frase, ¿no? Tuve una infancia muy feliz. Y parece algo simple, pero en realidad muchas veces es como un escudo, una creencia que protege, la historia que una parte de la persona necesita contarse para poder seguir funcionando. Pero claro, aquí viene la pregunta clave, porque debajo de esa apariencia de todo está bien, muchas veces hay una batalla interna. Una parte que vivió otra historia, una verdad completamente distinta y que se manifiesta de formas que a veces no logramos entender. Y ojo, este conflicto no es algo etéreo, ¿eh? Es bien concreto. Podemos pensarlo como una lucha, casi una guerra silenciosa, entre dos partes de una misma persona que tienen objetivos totalmente opuestos. Y esta guerra es la que define la experiencia de la disociación. Fíjense en esta tabla, que lo explica muy bien. Por un lado, tenemos a la parte aparentemente normal, la PAN. Su única misión es que la vida siga, mantener los vínculos, hacer como que no pasó nada. Y por el otro, está la parte emocional, la P, que es como el baúl de los recuerdos dolorosos. Carga con todo el miedo, la tristeza, y su meta es que esa verdad se escuche. Chocan de frente. Una quiere sobrevivir silenciando y la otra necesita gritar para existir. Y claro, con esto entendemos por qué la terapia da tanto miedo. Es una amenaza directa para esa parte aparentemente normal. Porque, a ver, si la otra parte en la que guarda el dolor empieza a tener voz, ¡boom! Todo el sistema que se construyó para sobrevivir se puede venir abajo. Darle voz al sufrimiento implica cambios, y los cambios pueden sentirse como una amenaza a la estabilidad, a los vínculos, a todo. Pero esta resistencia no es capricho, ¿eh? No es que la persona no quiera mejorar. Nace de miedos profundísimos, casi fobias, que lo tienen todo completamente bloqueado. La primera es esta, la fobia entre las propias partes. La parte que funciona en el día a día le tiene un pavor real a conectar con la parte que sufre. Es el miedo a ser devorada por ese dolor. Y por eso, muchas veces, boicotea la terapia, porque la terapia es justamente ese lugar donde se van a tener que encontrar. Y la otra fobia, que es igual de paralizante, es el miedo a la reexperimentación. Que ojo, no es solo acordarse de algo feo, es el terror de volver a sentirlo con la misma fuerza, con la misma sensación de peligro de la primera vez. Es sentir que si se conecta con eso, la supervivencia vuelve a estar en riesgo, como en el momento original. Entonces, en medio de todo este lío interno, ¿qué papel juega el terapeuta? Bueno, su rol es clave. No es solo alguien que escucha. Se convierte en esa figura de apego segura, que probablemente faltó en su momento. El terapeuta tiene que hacer, básicamente, lo que esas figuras de la infancia no pudieron o no supieron hacer. Primero, lo obvio pero fundamental, conectar, crear un vínculo seguro. Después, sintonizar, o sea, realmente entender qué está pasando adentro. Luego, ayudar a traducir, a ponerle palabras a todo eso que se siente en el cuerpo. Y finalmente, y esto es crucial, legitimar, decir lo que sentís es válido, tiene sentido. Y aquí hay un punto importantísimo. Muchas veces se comete el error de querer saltar a la solución muy rápido. Pero no. El primer paso, el más importante, es validar la experiencia. Que la persona sienta que lo que le pasa tiene sentido. Cuando eso pasa, es como si esa parte interna ya no necesitara gritar tan fuerte a través de los síntomas para ser escuchada. Bien, una vez que tenemos esa base segura, que hay confianza y validación, el trabajo cambia de foco. Ahora se trata de entrenar, de aprender a estar con lo que uno siente por dentro sin desbordarse. A ver, recordemos que todo este sistema se armó porque la experiencia original era insoportable, era demasiado. Entonces la terapia se vuelve como un gimnasio emocional, donde de a poquito se va fortaleciendo esa capacidad de sentir sin que el mundo se venga abajo. ¿Y cómo se logra eso en la práctica? Bueno, una técnica como la estimulación bilateral, que se usa en EMDR, puede ser una herramienta muy poderosa. La idea es que, mientras la persona cuenta lo que pasó,
con los ojos abiertos, bien conectada con el presente. Se usa una estimulación, ya sea visual, auditiva o táctil. Esto ayuda a que se pueda ir acercando a ese recuerdo doloroso, pero en dosis manejables, sin que el pasado se la trague. Es como mantener un pie en el hoy y otro en el ayer. Y bueno, todo este proceso nos lleva a la que quizás sea la parte más compleja de todas, el duelo. Ese momento en que hay que empezar a separar lo que es un deseo de lo que es una necesidad. Y para explicar esto, hay una metáfora que es buenísima. Imaginen a alguien que pierde una pierna en un accidente. Es obvio que va a desear recuperarla, siempre. Y ese deseo es totalmente válido, es humano. El problema, la trampa, es cuando ese deseo se transforma en una necesidad. No es lo mismo pensar, me hubiese gustado tener otra infancia, que es un deseo legítimo, que pensar, necesito que mis padres hubieran sido perfectos para yo poder ser feliz. El deseo se puede doler, se puede procesar. La necesidad es una exigencia a la realidad que te garantiza ser infeliz. Para decirlo sin rodeos, aferrarse a esa necesidad, insistir en que el pasado cambie, es firmar un contrato para ser infeliz toda la vida. Porque, sencillamente, el pasado no se puede cambiar. Y acá, el rol del terapeuta es acompañar y validar de nuevo. Sí, tenés toda la razón, es tremendamente injusto que te haya tocado esto. La vida, a veces, es injusta. Punto. Pero una vez que se reconoce eso, el paso que sigue es aceptar lo que hay, porque pelear contra una realidad que no se puede cambiar es agotador e inútil. Y con esta idea vamos cerrando. Al final, sanar no es olvidar, ni que el pasado deje de doler, es aceptar la realidad por dura que sea. Y esto nos deja con una pregunta final que da para pensar mucho. ¿Qué duelos son necesarios hacer en la vida para poder finalmente avanzar?